los pocos trabajos que he visto cómo pasa. Primero es el proceso de investigación, ¿verdad? Primero su pregunta, sus objetivos claros, su manera de operativizar los objetivos, cómo logras hacer concreto la parte teórica, ahora tu marco interpretativo. Pero creo que una también de las fortalezas, aparte de la investigación que ha realizado, es lograr que nosotros, aquí metidos en este entorno, podamos visibilizar cómo se dan las relaciones, ¿verdad? O sea, para mí una de las claves de la investigación es que uno tiene que saber trasladar en procesos visuales cómo se mira la relación. Entonces creo que de todo el trabajo que has hecho de las tres elementos concretos, los retos, las barreras y todo lo demás, visibilizar cuál es la relación del joven con el entorno en esos esquemas creo que también es un elemento muy valioso, ¿verdad? Además la justificación de los casos, creo que es no he leído tu documento, pero también es un documento que tiene rigor académico, rigor metodológico, ¿verdad? Porque tenías claro lo que ibas a hacer, utilizaste tu marco interpretativo y no fuiste a elementos innecesarios que muchas veces en las ciencias sociales hacemos marcos teóricos de 100 páginas, después cuando lo ves, y aquí no dijimos el problema, no lo enunciamos. Entonces se va por la onda. Entonces creo que es un trabajo muy bien planteado, que es de los pocos que se operativizan claramente cómo se puede ver la relación desarrollo territorial, derechos de la niñez y de la infancia y apropiación de los espacios, ¿verdad? Entonces creo que es un documento muy útil metodológicamente y también en la manera de tomar decisiones. Creo que logró, no soy experta, pero desde lo que plantea ya es como ir más allá, y no sé si ese es el alcance de las tesis, pero ir más allá, ¿verdad? Mire, el joven sí, el joven busca, el joven se convierte en un actor, y me gusta mucho lo de que ya habíamos platicado, lo del enfoque, que no es un enfoque tutelar, ¿verdad? O sea, que eso es una cosa de la niñez y la adolescencia, sino que creo que es un muy buen trabajo en el sentido de, bueno, cómo nos ayuda a deconstruir una perspectiva de la niñez y la adolescencia que no sea cuidados por los papás, sino que ellos como actores sociales. Entonces, es un muy buen trabajo, es bien chivo encontrar experiencias de este tipo en la que se involucran otras variables, otras disciplinas y ver la apropiación de los espacios de la agencia incluso. Y yo te felicito porque me quedó todo clarísimo. Yo dije, ay Dios mío, a saber si va a llegar, pero todo es perfectamente claro, uno puede ver implicaciones, así que muy buen trabajo y felicidades por terminar a tiempo porque eso cuesta en estos territorios, ¿verdad? Muchas gracias también, Claudia. No sé si alguien más. Un conflicto de interés, no Agregar que en su exposición hay mucha consistencia. Me refiero a consistencia no solo por el rigor metodológico, sino la educación, el manejo de las variables. Entonces, el análisis con las variables que se escogieron para hacer la relectura de las experiencias, eso le da consistencia al documento y a la investigación como tal. Entonces, eso no todo el mundo lo logra. Nosotros nos perdemos, pero eso es un plus que usted debería aprovechar. Algo que yo una vez estamos reunidos con Claudia y vamos a platicar todo lo que a ver agradecimientos a mí. Pero algo que para mí fue muy significativo era que antes de enfrentarme a este tema todavía hablaba del tema de desarrollo territorial también, cómo lo impacta, o sea, cómo lo declara, aunque lo crea y todo, pero conceptualmente hay que hilarlo. Y algo que a mí me encantó mucho fue que, claro, cómo comemos ese desarrollo territorial, la parte de actores, como la conceptualización. Y le decía, claro, yo estoy hablando, y que aquí yo tengo dos experiencias de desarrollo territorial, así, porque tiene actores, tiene relacionamiento, tiene procesos, tiene también relaciones también que se vinculan, hay también cambios que surgen a partir de esos actores, entonces, esto es una, pues, entonces, y aunque esa caracterización que al inicio yo la veía, hasta yo mirando mi propio documento, yo decía como que parece que es una ficha de proyecto, decía yo, pero es que
pero es que ninguna organización me dio una ficha de proyecto también, así como objetivo, etcétera, esto y todo, sino que cómo construimos y empaquetamos también las experiencias en este desarrollo territorial, a partir de ellos. Entonces, eso fue como, abordando creo que como preguntaba Federico, también fue significativo el concepto, también eso, como verlo. Entonces, gracias por sus comentarios, por sus valoraciones, y sí, yo creo que sí, continuamos el tema ahora. Sí, totalmente. Sí. En los agradecimientos al Mr. Donald, que siempre decíamos que en la tesis va a decir muchísimas gracias al Mr. Donald por habernos proveído de un espacio donde platicar. La parte metodológica que ustedes ven concretada en el documento realmente fue un rompecabezas que se desmontó y se montó varias veces. El método de William fue revisar un sinfín de marcos lógicos. O sea, nuestras reuniones eran, he visto este autor, mire lo que plantea, este otro, era como una docena. Pero a partir de eso que puede servir para otras tesis, ¿verdad? Pero a partir de revisar las buenas prácticas, darse cuenta cómo podía encajar la buena práctica con cierto marco lógico específico. Y ciertamente todo esto de voz, espacio, influencia y audiencia nace de los propósitos que las prácticas tenían. Entonces, para medirlos en eficacia, en impacto, fue súper útil ese marco lógico específico, ¿verdad? Pero yo creo que se analizaron una docena de autores mínimos, me parece. Y también se escogieron las dos experiencias o buenas prácticas en medio de 8, ¿no? O sea, también, sí, porque era mucho más grande todo. Entonces fue un rompecabezas donde las piezas se ponían, no quedaban, se levantaban y se volvían a poner. Es súper interesante la manera en la que terminó construido el documento. Y algo que estaba muy presente también es el periodo difícil del país en el que se analizan las prácticas, porque es 1922. Ha pasado un montón de cosas específicamente con la niñez y con la juventud en ese periodo. Entonces, también que si somos honestos, estas dos buenas prácticas llevadas a cabo por sus propios ejecutores, también los ejecutores se las dieron de palitos para poder lograr eso, ¿verdad? No ha sido fácil para los ejecutores en medio de tanta adversidad llevar a cabo unos propósitos iniciales que para que algo haya iniciado en el 19 se tiene que haber soñado en el 18 o en el 17. De verdad que un contexto completamente distinto. Y esa sábana matriz sería interesante que tal vez William la muestre algún día. Esa sábana era enorme, ¿verdad? De donde finalmente redactan los hallazgos es porque es un devenir fluido como si fuera una cascada de las preguntas, de las hipótesis, las preguntas, los instrumentos de la investigación que daban respuesta a las preguntas y todos los párrafos que iban pegando con las respuestas. O sea, es enorme, esa matriz es realmente grande. Una vez no cabía en la mesa del Mr. Donald la matriz, porque sí es un ejercicio muy exhaustivo, quiero decir con eso, muy, muy exhaustivo. Yo creí que era teoría fundamentada, pero no, o sea, es decir, has aplicado una variedad de procesos analíticos. Súper interesante. De eso quizá yo no he leído el documento, pero si él, no sé, así, lo explica, sería un aporte a una metodología del análisis de estos multifactores sumamente importante. Sí es importante porque no fue rígido, así es, sino sufrió un montón de cambios en el proceso de la investigación, sin angustias.
O sea, botamos un montón de veces lo que teníamos, se tiró a la basura un montón de veces lo que teníamos. Y debo decir que para mí fue súper enriquecedor también porque nosotros trabajamos en Hábitat, ¿verdad? En la fundación donde yo trabajo. Y trabajamos con niñez y juventud en tanto es un actor relevante comunitario, indispensable. Entonces muchas veces terminamos hablando, y viniendo William de hecho, terminamos hablando de cuán importante es el lugar en donde se acoge y se toma el escenario de la vida para la niñez y la juventud. Entonces, también la tesis tiene un montón de cosas que hablamos, pero que no eran del tema de la tesis. Y por eso aparecen en las sugerencias de otros temas futuros. Porque es cómo podemos soñar que un actor tan importante comunitario, niñez y juventud, cómo podemos soñar que de verdad aporte positivamente al progreso, al desarrollo, al camino hacia una mejor vida, si está en medio de escenarios que carecen de todo. Que varias veces volvimos al origen de William de techo, sí. Para también pensar en ese componente, ¿verdad? Que sigue siendo muy importante. Yo he aprendido muchísimo. Gracias. Yo creo que puedo quedarnos también con el tema de que si todos aquí ahorita como adultos estamos acá y mucho también nace a partir de las experiencias y espacios que tuvimos como niños y adolescentes también. Esa posibilidad de opinar, ese William que a mis 12 años quería meterse en el club de jóvenes ambientalistas y me bajé del colegio, del bus, me fui a la casa de los jóvenes ambientalistas y le dije, mire, quiero ser parte. O sea, y así todos tenemos experiencias donde nos dijeron, vaya, tiene que hablar al frente. Pero esa experiencia, esa exposición, ese espacio de participación es el que nos construye como ciudadanos y ciudadanas. Entonces, yo soy muy fiel. Y en los testimonios salía, ¿verdad? En los testimonios salía, eso salía. Por primera vez tuve que hablar y que no sabía ni qué palabras usar, ¿verdad? Por primera vez, pero también salía, queríamos presentar nuestras propuestas, pero no teníamos dónde. Porque también el lugar tiene que ser tan digno como la propuesta, ¿verdad? No había dónde. Y el pánico de salir después de la pandemia también aparece como testimonio en la entrevista. Porque se han reducido los espacios de participación a partir de la pandemia. Mucho por el de contagio, por comunidad también de los adultos, en los espacios virtuales. No se quitó el trabajo. Tenemos para más Mr. Don. Muy bien, muchísimas gracias. Hay que nos salimos. Hay que pedirles que se salgan, solo nos quedamos con el mirado para promediar todo. Solo se siente largo, pero va a ser rápido.